Voy a grabar. Bueno, voy a repetir así a grandes rasgos para que quede todo en la grabación. Para resolver triángulos, en un ejercicio que me pida resolver un triángulo, lo que me va a pedir es encontrar la medida de los ángulos interiores y la medida de sus lados. Yo puedo tener dos tipos de triángulos, los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto, o los triángulos oblicuángulos. Dentro de los triángulos oblicuángulos entran todos aquellos triángulos que no tienen ningún ángulo recto. Y hay dos tipos, los acutángulos, que son aquellos que todos sus ángulos son agudos, tienen una medida menor que 90 grados, y los obtusángulos, que tienen un ángulo obtuso que tiene una medida mayor que 90 grados. Y acá las herramientas que tenemos para resolver cada uno de estos triángulos. Bueno, en el triángulo rectángulo tenemos la famosa fórmula de Pitágoras, que me relaciona la medida de los lados y me dice lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esa es la fórmula de Pitágoras, escrita con estas letras. También tenemos las relaciones trigonométricas, que ya vimos al principio de la clase de trigonometría, que el seno de un ángulo agudo, por ejemplo alfa, era igual a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente era la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, que escrita con las letras que nosotros pusimos acá, el seno nos va a quedar, el cateto opuesto a alfa va a ser C, la hipotenusa es A, depende siempre de dónde esté alfa. Podría haber sido, por ejemplo, que si yo le pongo yo acá beta y entonces quiero hallar el seno de beta, y esto va a ir cambiando, depende siempre de dónde está el ángulo que estoy queriendo hallar. El coseno, el cateto adyacente a alfa, es el que mide B, la hipotenusa es A. Y la tangente, cateto opuesto es C, cateto adyacente es B. Y obviamente tenemos también las recíprocas, la recíproca del seno, que era la cosecante, la recíproca del coseno, que era la secante, la recíproca de la tangente, que es la cotangente, que no voy a poner acá porque ya saben ya que es directamente invertir nomás los resultados, ya lo vimos varias veces, y además en la cálculo no hay luego teclado para eso, así que estos tres son los más importantes. Ok. Para triángulos oblicuángulos, puede ser acutángulo o puede ser obtusángulo. Tenemos dos herramientas. Y como yo sé cuándo me conviene usar cada una de las herramientas, siempre va a depender de lo que yo tengo y de lo que yo quiero. Una de las herramientas es el teorema del seno. El teorema del seno dice lo siguiente, en palabras, dice que los lados de cualquier triángulo oblicuángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Qué es lo que dijiste, profesora? Seguramente dicen ustedes. Esto es lo que dice, que el lado A sobre el seno del ángulo que está opuesto a A, que también se llama A, es igual a el lado B sobre el seno del ángulo que está opuesto a B, que también se llama B, es igual a C sobre el seno del ángulo opuesto a C, que es el que se llama C también. Esto que está acá es lo que significa que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Bien. Acá, como es una doble igualdad, va a depender de lo que yo tengo y de lo que yo quiero. Supónganse que yo tengo A, tengo B, tengo el ángulo A y quiero el ángulo B. Entonces voy a tomar esta parte de la igualdad, voy a reemplazar lo que yo tengo y voy a despejar lo que yo quiero. Entonces, para usar el teorema del seno, yo tengo que tener dos lados y un ángulo, y además el ángulo que estoy queriendo tiene que ser opuesto a alguno de los lados que estoy teniendo. Y o si no, dos ángulos y un lado, que también podría darse. Puede ser que tenga este ángulo, este lado, y quiero hallar el lado A. También puede ser eso. Entonces, ese es el teorema del seno. Ese se puede usar para acutángulos o para obtusángulos, para cualquiera de los dos, dependiendo de lo que tenga y de lo que quiera. La otra herramienta es el teorema del coseno. El teorema del coseno dice lo siguiente. Si yo quiero hallar la medida de uno de los lados de cualquier triángulo que sea oblicuángulo, un lado elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de esos dos lados
a que A y B puse, tiene que ser B y C, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy queriendo hallar. Opuesto a A se tiene que llamar A. Bueno, esa es una fórmula, pero también puedo hallar, por ejemplo, B al cuadrado, o también puedo hallar C al cuadrado. Si es B al cuadrado, va a ser A al cuadrado más C al cuadrado menos 2A por C por coseno del ángulo B. Siempre lo he puesto a este. Y si quiero C al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? La suma de los cuadrados de los otros dos lados que no son C. Entonces va a ser A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados, A por B, por el coseno del ángulo opuesto a este que se va a llamar C también. Entonces esas son cualquiera de las tres fórmulas del teorema del coseno. ¿Cómo yo sé si me conviene el teorema del seno o el teorema del coseno? Primero que nada, luego mi triángulo no debe ser un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, usar estas cosas me va a llevar a cualquier macanada. Entonces, que no sea triángulo rectángulo, primero que nada, ver los datos que tengo. Para usar el teorema del coseno, tengo que tener dos lados cualquiera, tengo que tener el ángulo en medio de ellos y tengo que querer el lado que está frente a ese ángulo. Fíjense, por ejemplo, B y C y el ángulo A. Y lo que estoy queriendo es el lado A. Entonces tienen que ser dos lados, el ángulo que está en medio de ellos y querer el lado que está enfrente. Supónganse que yo tengo este lado, que yo tengo este lado y yo tengo este ángulo. ¿Me va a servir usar el teorema del coseno si quiero hallar este? No. ¿Por qué? Porque el ángulo que yo tengo que tener es este que está acá para poder usar el teorema del coseno. O sea, ahí no me va a servir. Siempre depende de los datos que tenga y de lo que yo quiera hallar para saber qué herramienta es la que me conviene utilizar. Y otra cosa importante, estas formulitas que están acá, por favor, no usen acá. Las fórmulas que son para triángulos rectángulos solamente van a servir con el triángulo rectángulo, no me van a servir con otras cosas. Así que atención con eso. Bueno, vamos a los ejercicios entonces. Vamos a empezar con el número 1. Lo que todavía no les conté, ¿cómo vamos a identificar cuando un problema se trata de un problema de triángulo rectángulo o un problema de triángulo oblicuo-ángulo? En primer lugar, si el problema me habla de una altura, yo siempre tengo que saber que la altura tiene que ser perpendicular al piso, que es horizontal. Al haber un ángulo recto, un ángulo perpendicular, es un ángulo que forma un ángulo de 90 grados, sí o sí ya va a haber un triángulo rectángulo. Entonces, siempre que el ejercicio me hable de una altura, yo ya tengo que pensar en un triángulo rectángulo. Si el ejercicio no me habla de altura en ninguna parte, entonces no hay un ángulo recto definido y voy a usar triángulos oblicuos. Entonces ese es, digamos, el secreto. O dependiendo, ¿verdad? De lo que, en que estemos para saber. Bueno, vamos a ver un poco. A ver, veamos el ejercicio número 1. Hay algunos ejercicios acá que usan mucho de geometría, pero la parte básica de geometría que igual tienen que saber por más de que no entren en su programa, qué sé yo, saber hallar área de los polígonos, el perímetro de los polígonos, cosas así que son básicas, que se supone que ya aprendieron en niveles anteriores. Bueno, el primer ejercicio dice, ¿cuántos metros cuadrados de pasto se deben adquirir para empastar un jardín interior de forma octogonal, un octógono regular de 5 metros de apotema? Empecemos por el hecho de que me dice que es un octógono regular. Un octógono es un polígono que tiene 8 lados. Al ser regular quiere decir que todos sus lados tienen la misma medida. Yo creo que tengo acá entre mis aplicaciones para que quede bonito. Acá me parece que tengo un octógono, vamos a buscar un poco porque si yo lo dibujo va a quedar súper feo. Este es un octógono. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok.
8 lados, todos los lados son iguales, todos los lados tienen la misma medida. Este mide lo mismo que este, que este, que este, que este, que este, que este y que este. También todos los ángulos tienen la misma medida, los ángulos interiores, este y este, toditos miden lo mismo. Bueno, acá lo que les voy a contar es lo siguiente. En un polígono regular hay algo que se llama el centro del polígono, que es un punto que queda exactamente en el medio del polígono. Voy a tratar de ubicar exactamente en el medio del polígono. Me parece que el centro está por acá, si no estoy equivocada. Bueno, eso solamente cuando el polígono es regular existe. Si yo desde este centro trazo una línea que sea perpendicular a cualquiera de los lados, yo puedo hacer esto en cualquiera de los lados, lo voy a hacer ahí abajo por conveniencia, que sea perpendicular a cualquiera de los lados, eso se llama la apotema del polígono. Desde el centro del polígono perpendicular a cualquier lado. Si el polígono es regular, esta apotema le va a tocar exactamente en el medio al lado. O sea que este pedacito y este pedacito van a medir lo mismo. Eso siempre va a pasar en cualquier polígono que sea regular. Bien, esa apotema vamos a necesitar ahora y vamos a necesitar también saber qué es punto medio. Ahora lo que yo voy a hacer es desde este centro voy a ir uniendo todos los vértices. Esa apotema voy a poner un poquitito más chico. Voy a ir uniendo todos los vértices. Desde acá, uno con el vértice, uno con el vértice, uno con el vértice. Si yo hago esto en cualquier polígono regular, el polígono queda dividido en triángulos. ¿Cuántos triángulos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fíjense que la cantidad de triángulos en las que queda dividido es la misma que la cantidad de lados. Y cada uno de esos triángulos son exactamente iguales. O sea que este triángulo es igualito a este, es igualito a este, es igualito a este. Bueno, todos los triángulos son exactamente iguales. También los triángulos se llaman triángulos isósceles. ¿Por qué son triángulos isósceles? Porque tienen dos lados iguales. Este lado y este lado son exactamente iguales. Así, acá también, acá también. Bueno, etcétera. Estas cosas yo les estoy contando, nomás en realidad no es tan necesario. La única parte que es necesaria es saber que hay 8 triángulos iguales. Voy a borrar un poco ese que está en rojo porque parece que hice mal. Se me queda medio chueco, por eso nomás. Bueno, entonces voy a volver a trazar mis triángulos. Y solamente voy a trazar este. Yo ya sé que hay 8, pero este nomás es el que a mí me importa. Y ya sé que acá queda dividido por la apotema y que esa apotema tiene que ser perpendicular al lado y que le divide al lado en dos pedacitos iguales. Ok, bueno. Primero que nada, el ángulo que está acá, le voy a llamar alfa, completito a este ángulo que está acá. ¿Puedo calcularlo? ¿Cómo lo puedo calcular? Como en total eran 8 triángulos igualitos, si yo agarro y empiezo, por ejemplo, a medir el ángulo acá y hago la vuelta completa y vuelvo a terminar acá, ¿cuánto va a medir ese ángulo? ...360 grados, súper bien, va a medir 360 grados. Como en total habían 8 triángulos iguales, entonces para hallar la medida de alfa, voy a hacer la vuelta completa, que es el ángulo completo, dividido entre 8, porque habían 8 triángulos. Acá es lo que les voy a contar esta cosa que es súper importante, que yo antes no sabía y yo pensaba que tenía que dibujar completito. En realidad no hace falta dibujar completito el polígono. Ustedes pueden dibujar esta partecita de abajo nomás, estos 3 lados. A partir del pentágono, todos los polígonos siempre van a tener esta partecita de abajo y la parte de arriba se le completa de acuerdo a la cantidad de lados que nosotros necesitamos. Entonces, esta parte de abajo nomás necesitamos. Trazamos este triángulo y para hallar el ángulo que está acá directamente siempre va a ser 360 dividido la cantidad de lados que tenga nuestro polígono. En este caso es un octágono,
Entonces tiene 8 lados, dividimos entre 8. Ok, hallamos ese ángulo. ¿Cuánto es 360 dividido entre 8? 45. Bien, 45. Y acá vamos a trabajar con un triángulo rectángulo que va a ser el que está a la derecha o también puede ser el que está a la izquierda porque los dos triángulos van a ser iguales. Sí o sí esos triángulos van a ser iguales si el polígono es regular. Entonces, uno de esos triángulos voy a sacar y voy a trabajar con él. Tengo un triángulo rectángulo, entonces puedo usar fórmula de Pitágoras o las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, valga la redundancia. En donde este lado que está acá es la apotema. Este era la apotema, este que estaba en rojo. Y la apotema, nosotros, nuestro ejercicio ya nos dice que mide 5, entonces le voy a poner ya 5. En donde este que está acá no sabemos cuánto mide, y lo que nosotros queremos es, dice, ¿cuántos metros cuadrados de pasto se deben adquirir? Bueno, si yo quiero plantar pasto acá dentro de este polígono, tengo que hallar el área del polígono. La fórmula del área de cualquier polígono que sea regular es perímetro por apotema sobre 2. Entonces necesito hallar el perímetro, necesito la apotema ya la tengo y dividir eso entre 2. El perímetro de cualquier polígono regular es multiplicar la cantidad de lados que tiene por la medida de un lado, porque va a ser sumar este, con este, con este, con este, con este, con este, con este y con este. El perímetro pues todo el alrededor. Entonces, en este caso, nuestro perímetro va a ser 8 por L. Si es que el lado mide L, entonces va a ser 8 por L por apotema sobre 2. Ahí el 8 con el 2 se puede simplificar y nos va a quedar 4 por L por apotema. Esta va a ser la fórmula del área para nuestro octágono regular. Entonces, nosotros ya tenemos la apotema. Nos falta la medida del lado nada más. Y acá en este triángulo, por todo lo que yo les conté, este cateto mide L sobre 2. Porque fíjense que todo este es un lado, la apotema le divide exactamente en el medio, entonces este pedacito va a ser L sobre 2. Entonces ese lado va a ser L sobre 2. Bien, tengo este triángulo, esta va a ser mi hipotenusa, no la tengo, no hace falta tampoco. El ángulo que está acá, como nosotros habíamos hallado el ángulo alfa, pero el ángulo alfa era completito y ahora dividimos ese triángulo al medio, el ángulo que está acá va a medir alfa sobre 2, que va a ser 45 dividido entre 2. Le voy a poner nomás así dividido entre 2 porque no me va a dar exacto. Entonces, tengo el ángulo, tengo los dos catetos, en realidad tengo un cateto y quiero hallar el otro cateto. Voy a pensar qué fórmula trigonométrica me conviene usar para poder hallar el otro cateto, porque el lado es lo que yo quiero. Entonces, cateto y cateto, ¿qué fórmula trigonométrica relaciona los dos catetos? La tangente. La tangente era el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, voy a usar la tangente. Tangente del ángulo alfa sobre 2, porque ese ya es mi ángulo, va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos lo que tenemos. Alfa sobre 2, voy a poner 45 sobre 2. Cateto opuesto es L sobre 2 y el adyacente que mide 5. Estos resultados ya son números. Estos son números, este es un número, lo que yo quiero es L. Entonces directamente voy a despejar L. Si yo despejo L, el que estaba dividiendo va a ir al otro lado multiplicando. Y el 2 también estaba dividiendo, entonces también va a ir multiplicando. Entonces me va a quedar 5 por 2 por tangente de 45 sobre 2. Resolvemos todos estos numeritos, esto que me queda acá, y ya vamos a tener la medida de L. ¿Cuánto sale L? 4,14. Bien, gracias. Entonces, 4,14, como esto estaba en metros es la medida de L. Ok, ya tengo la medida del lado, pero yo quería el área. Entonces, le voy a poner número a esto para saber cuál hicimos primero y cuál después. Este hicimos primero, este segundo y acá tercero. Hallamos el área entonces. El área que dijimos que era, voy a mover un poquitito esto porque se me queda como fuera de la hoja del otro. Ahí. Ok, el área dijimos que era 4 por L por la apotema. 4 por L
por la apotema que ya me daba el ejercicio, que era 5. Multiplicamos eso, ¿cuánto sale el área? ochenta 82,8. y dos coma ocho. Ok, muchas gracias. Esto es en metros cuadrados. Cuando es área tiene que ser metro cuadrado y ahí ya está la respuesta. ¿Cuántos metros cuadrados de pasto necesitamos? Necesitamos 82,8 metros cuadrados de pasto. ¿Se entendió este ejercicio? Más o menos. Sí, profe. Bueno, hay muchas cosas que les conté que tal vez sean nuevas para ustedes, ya que ustedes no dieron geometría y cosas así, pero son cosas comunes que como les dije, debieron haber aprendido en niveles anteriores. Tal vez olvidaron nomás y yo les vuelvo a contar. Y lo que les voy a volver a repetir es que no importa qué polígono sea. Acá me puede decir que es un dodecágono, incluso un dodecágono tiene 12 lados. Es muy difícil dibujar un dodecágono a mano. Entonces no hace falta dibujar todo el dodecágono. Esta partecita de abajo nomás le dibujan, hacen su triángulo, hallan el valor de alfa, va a ser 360 dividido entre 12 y el resto es la misma cosa otra vez. Entonces ahí nomás no hace falta dibujar todo. Yo ahora puse todo el dibujo porque tenía la herramienta para hacerlo bonito, pero si lo iba a hacer a mano tampoco lo iba a hacer así bonito, iba a hacer la parte de abajo nomás. Bien, hagamos otro, que ahora estamos 16:42, tenemos todavía tiempo. Hagamos el ejercicio número 3. Me olvidé, no les conté algo. También en los ejercicios de resolución de triángulos va a haber algo que se llame ángulo de elevación y va a haber algo que se llama ángulo de depresión. Hay que saber la diferencia y hay que saber identificar. Voy a ver si tengo mis dibujitos, porque yo suelo usar unos dibujos para mostrarles esto. Acá nomás debería de tener si es que los tengo. Mientras que estoy buscando esto, les voy a comentar un poco. El profe Eber me dijo, no sé si ustedes o fue otra persona que le preguntaron si dónde estaban las grabaciones de mi clase de geometría plana. Yo tengo otro canal de YouTube porque se me había acabado la memoria en el Drive y entonces usé otro canal de YouTube y ahí están las grabaciones de geometría plana. Cualquier cosa, si es que por ahí quieren, me pueden pedir nomás y les voy a pasar sin problemas. Estoy buscando los... No, definitivamente no tengo los dibujos, así que vamos a hacerlo manualmente así. Bye, bye. Profe, por privado nomás te pedimos lo de la clase de geometría o vas a pasar Sí, en el grupo. pídanme nomás por privado, porque yo no sé en realidad. Yo creo que la mayoría de los que están acá, que están para kinesio, para podología y eso, no tienen luego geometría. No sé qué, si es que entra a partir de este periodo o no, por eso es que yo no les suelo pasar. Pero igual les puedo pasar al grupo o como ustedes quieran. Sí, profe, sí entra, por eso nomás te consultaba. Y si pasan el grupo, genial, así todos, Bueno. tipo, en caso que quieran ver, entonces para que puedan ver. Ok, voy a hacer un dibujo feo ahora, porque soy mala dibujando. Yo tenía luego mis dibujitos todo preparados, pero se ve que no están acá. Para mostrarles a qué me estoy refiriendo. Supónganse una persona que está mirando y hay, qué sé yo, un avión acá arriba y hay una hormiguita acá abajo. Bueno, si esta persona mira al avión, se ve un ángulo diferente a que si la persona mira a la hormiguita. Ok,
Si mira al avión y nosotros supongamos que este es el piso, esta horizontal es el piso, voy a hacer un poco más oscura el piso. Si miran, me quedó un poco mal mi piso porque la visual tiene que pegar con el piso. Ahí está. El ángulo que la visual de la persona forma por encima de la horizontal, que es el piso, ese ángulo es el ángulo que se llama ángulo de elevación. Por encima de la horizontal, el ángulo es de elevación. Acá se me quedó medio mal mi dibujo. Voy a ponerle el otra vez acá abajo. Entonces, lo que hacemos es trazar una línea paralela al piso que tiene que ser horizontal. Acá donde empieza la visual de la persona. ¿Dónde empieza la visual de la persona? Acá donde empezó a mirar, digamos. El ángulo que queda por encima de la horizontal, le voy a llamar alfa, ese es el ángulo de elevación, encima de la horizontal. El ángulo que queda por debajo de la horizontal, que le voy a llamar beta, no necesariamente son iguales, ese es el ángulo de depresión. Entonces, por más de que ustedes no tengan una horizontal, pueden trazar la horizontal donde empieza la visual para saber dónde está el ángulo de elevación y dónde está el ángulo de depresión. El ángulo de elevación tiene que estar encima de la horizontal, el ángulo de depresión tiene que estar debajo de la horizontal. Pero supongamos que yo quiero trabajar acá abajo, que acá lo que yo quiero trabajar, que por ejemplo yo tengo la medida de la altura de esta persona, que va a ser esta, tengo la distancia que hay desde la persona hasta la hormiga y qué sé yo, quiero hallar la medida de la visual o algo así. Entonces, el ángulo que está acá, el alfa y el beta, no me sirven para nada. Tengo que tener el ángulo que está acá. Pero les cuento que el ángulo que se forma acá con la visual y el piso va a medir también beta. O sea que este ángulo de depresión que yo le puse acá, acá abajo también va a medir lo mismo. Alfa no. El ángulo de depresión sí va a medir lo mismo acá. Alfa acá en ninguna parte va a estar, beta sí. Entonces ahí estas cosas es lo que tienen que más o menos atender. Antes de pasarle este apunte voy a buscar mis dibujos y voy a poner los dibujos para que quede más lindo. Bueno, vamos al ejercicio 3 entonces. No sé si acá hablaba algo de eso o no, pero generalmente los problemas de triángulos habla sobre eso, por eso es importante que lo sepan. Uy, estamos con poquito tiempo. Vamos a cortar esta reunión para que no se nos corte en medio de la explicación. Tómense otros 10 minutos de receso porque hace rato fueron 10 nomás y luego nos conectamos otra vez, ¿está bien? Ok, profe.